Hola, Toro. ¿Quién eres tú? Mía. ¿Qué es el programa? De mi papito. Feliz año a todos. Feliz año, Toro. Quiero mucho. Lo quiero mucho. Aquí está toda mi familia. Mi Guayas no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. Si no hubiera sido por el wifi gratis el paradero, sacaba cero. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Bienvenidos todos, muy buenos días, yo soy Anderson Boscan, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es jueves 2 de enero del año del Señor 2020. Feliz año para todos, primer programa del año. Han visto ya a una de mis enanas tratando de robarme y serrucharme el piso y robarme el espacio. Estamos probando a ver cómo funciona esta como reemplazo. Qué gusto encontrarnos nuevamente, qué gusto que nos acompañen como cada mañana. Quedémonos juntitos, dándonos la mano este año también. Agradecimiento especial a nuestros auspiciantes que hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Un abrazo especial para el gobierno de Guayas, para la ATM de Guayaquil, para Seguros Sucre, que se une al club de marcas que apoyan el periodismo independiente. También, por supuesto, para Sixt Rentacar, que permite que nos movilicemos con comodidad y seguridad por Quito y Guayaquil. Y claro, como no, para Azúcar Valdés, porque detrás de cada una de estas funditas de azúcar se esconden 180.000 plazas de trabajo, es decir, 180.000 familias que dependen de esta actividad. Cumplida la cuota comercial, hacemos una revisión de los hechos, aunque ha pasado poco. Esto es En Caliente. En Caliente, a ver, el CNE empieza un año difícil, sobre todo su presidenta Diana Tamaint, porque se espera que para los primeros días de este año, se ponga en marcha el procedimiento de juicio político que activaran los representantes de la bancada de Creo, Yanine Cruz, y el asambleísta Fernando Flores. ¿Qué buscan? Destituir a la principal del Consejo Nacional Electoral en un juicio político que podría incluso extenderse a los otros miembros del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Y aquí hay muchas cosas en juego, porque si mañana se tumba a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, inmediatamente asumiría la presidencia el vicepresidente, que es Enrique Pita, el representante del movimiento Creo, algo que genera desconfianza en las demás bancadas y partidos políticos de la Asamblea Nacional que dicen, espérate, me estás diciendo que vamos a votar para destituir a una para que tú tengas la presidencia del CNE. Eso complica mucho el procedimiento, por eso se prevé como probable que el CNE en su conjunto sea juzgado en la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones. Habrá que ver qué pasa con esto, se reactivará en los primeros días. La Asamblea, que por cierto trabajó hasta el lunes 30. Trabajó, bueno, por decir algo, se juntaron ahí en el Pleno, que es lo que hacen los asambleístas, y resolvieron pasar la vergüenza de inventarse un procedimiento parlamentario llamado allanamiento expreso, donde básicamente hacían bien el trabajo que antes habían hecho mal, un champú. La Asamblea Nacional, conducida por don César Litardo, va de tumbo en tumbo, de mal en peor. Finalmente, en los días antes de finalizar el año, hubo un pronunciamiento que llamó nuestra atención. En otros medios de comunicación, el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, aseguraba que está mucho más maduro y que podría resultar ser una mejor opción para 2021 de lo que fue en años anteriores, que ha aprendido aún más de la política. Así que lo hemos invitado para preguntarle, Lucio, 2021, él responde.
Bienvenidos al programa. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten. Presidente Gutiérrez, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo cordial a todos los amigos de La Posta, deseándoles el mejor de los años, éxitos, felicidades, bendiciones divinas. A ti también, Anderson, y a todo el equipo de La Posta. Realmente les felicito por el gran trabajo que realizan. Un trabajo, pues, en ocasiones no muy comprendido, pero así justamente es la información, sobre todo cuando se tocan puntos sensibles. Les animo, les motivo a que sigan con esa lucha. Nos divertimos por lo menos. Presidente, bienvenido, gracias por aceptar la entrevista, primera entrevista del año, por cierto. 2021, ¿no aprendió usted la lección que quiere volver a ser presidente? Miren, compatriotas, la situación del país es tan dura. En la parte económica tenemos una economía que no crece, que está estancada en el 0%, y conmigo la economía creció al cerca del 9%. Tenemos un país empobrecido, un país desempleado, un país en el que prácticamente nadie quiere invertir. Cuando yo fui presidente, el Ecuador era el tercero o cuarto país de América Latina que más inversión extranjera recibía. Recibíamos más inversión que Colombia, más que Perú, y según la ALADI, inclusive más que Chile y Argentina. Hoy, pues, junto a Venezuela estamos en los últimos lugares. Así que son estas estadísticas que las menciona el Banco Central del Ecuador, que las menciona el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que lo menciona el Fondo Monetario Internacional, que lo menciona la Flaxo, y según ellos, pues, el gobierno de Lucio Gutiérrez en estadísticas es el que tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. Si el país estaba tan bien, Lucio, viendo la crisis, es por eso, pues, que nuevamente hemos tomado la decisión de dejar nuestro cuartel de invierno, así decimos los militares cuando nos retiramos, un poquito adaptándole a la política, y nuevamente nos estamos enfundando el uniforme para sumarnos a la lucha. Vamos a hablar del presente, pero lo que yo quiero entender, porque yo soy un poco lento, si estaba tan bien la economía, si el país marchaba de lo lindo, ¿por qué lo tumbaron? Porque primero, pues, así son los intereses de la oligarquía ecuatoriana, que no permitieron que un hombre del pueblo como Lucio Gutiérrez, que no pertenecía a la oligarquía ecuatoriana, que no pertenecía al establishment político ecuatoriano, de pronto les enseña a gobernar a los políticos tradicionales. De pronto el Ecuador crece al 9%, sin robarle un solo centavo al pueblo ecuatoriano. De pronto el Ecuador, en un estudio que realiza la ONU, el Ecuador es el primer país entre 17 de América Latina, comenzando desde México hasta Chile, en donde más se reduce la desigualdad. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, el Ecuador se convierte en el tercer o cuarto país de América Latina que más inversión extranjera recibía. Esto molestó a la oligarquía. Molestó a la oligarquía porque ya no podían robar libremente como lo hacían antes de Lucio Gutiérrez y como lo han hecho después de Lucio Gutiérrez, en los contratos petroleros, en los contratos de telecomunicaciones, en los contratos de obra pública. Por eso, en el Ecuador actuaron estas fuerzas de la oligarquía, utilizaron a los generales traidores del mando militar del año 2005, con nombres, el vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, el general Luis Aguas, el general Hernán Ayala, entre otros, para tumbarle a Lucio Gutiérrez. Y desde afuera, el complot ideológico internacional, según lo publica el periódico El Universo, me parece que es del 21 de abril del año 2011, en base a los cables de Wikileaks, hablaba que hubo un complot ideológico internacional financiado por Hugo Chávez, con la participación de las FARC, con la participación de cubanos y terroristas locales para tumbar a Lucio Gutiérrez, porque Lucio Gutiérrez, según Julian Assange, era un obstáculo que había que retirarlo para la expansión del socialismo chavista del siglo XXI. Pero usted era pana de Chávez. Sí, como muchos venezolanos, como muchos latinoamericanos. Yo inclusive en la campaña del 2002 ponía como ejemplo el gobierno de Chávez. Claro. La primera vez
que le conocí a Chávez físicamente fue el 3 de enero del año 2000, perdón, el 15 de enero del año 2003, ya cuando como asumí presidente. la presidencia de la República. Antes jamás había tenido un contacto personal con ¿Qué le dijo Hugo Chávez? Saludamos, nos dimos un abrazo, surgió una amistad con el presidente, que en paz descanse, pero cuando el presidente Chávez comenzó a sacar las uñas y me decía, Lucio, tienes que controlar los medios de comunicación, tienes que controlar los medios de producción. Yo le decía, Chávez, eso es una locura, eso significa dictadura, y en dictadura nadie invierte, y si no hay inversión no hay trabajo, y los que más van a sufrir son los pobres de la patria. Chávez decía, pero Lucio, mira a Fidel Castro, controla los medios de comunicación, controla los medios de producción, controla todo en Cuba, y está más de 50 años en el poder. Yo le decía a Chávez, yo no quiero quedarme 50 años, quiero terminar mis 4 años, dejar las bases firmes para el desarrollo del Ecuador e irme tranquilo a mi casa. Chávez insistía, Lucio, no puedes firmar el acuerdo comercial con los Estados Unidos, no puedes firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea. Yo le decía, Chávez, estás equivocado. La economía no se maneja ideológicamente ni políticamente. La economía se maneja técnicamente, con pragmatismo. Y los resultados de ese buen manejo económico, eso hay que invertirlo con filosofía social en beneficio de los más pobres del Ahí país. está, por andar hecho el definitiva, demócrata lo tumbaron, pues. Lucio. Así es, en definitiva hubo un abismo en el criterio, en el pensamiento. Yo le decía, Chávez, estás equivocado. Si tú sigues con ese modelo, con esos criterios, los que más van a sufrir son los pobres de Venezuela. Les decía hace 14, 15 años, y miren, lamentablemente tuve razón, miren esa diáspora dolorosa de hermanos venezolanos hacia los países de América Latina. Entonces, continúa el análisis de Julian Assange y ellos hablan del complot ideológico internacional. Chávez es el que financia el golpe de Estado. Chávez es el que compra a algunos medios de comunicación, a algunos periodistas ecuatorianos, es el que de alguna manera se infiltra. Compra medios. Compra medios y de alguna ¿Qué manera, medios compró? por ejemplo, Radio La Luna, que eso fue clarísimo, y hubo también algunos medios de televisión que también auparon el golpe de Estado, posiblemente de manera inconsciente, posiblemente no sabían que Hugo Chávez estaba por detrás, que Hugo Chávez es el que metía la plata, que Hugo Chávez preparó todo el complot de la venida del expresidente Adalá Bucarán al Ecuador para que le culpen a Lucio Gutiérrez. Es Chávez el que mete dinero y de alguna manera por atrás financia para que se le tumbe a la corte Febres borgista o se le cese utilizando y cumpliendo el mandato de la Constitución de la República, y en su reemplazo se le ponga a lo que se le llamó la pichicorte, porque había que buscar algún pretexto para que por lo menos un sector del norte de Quito, de la oligarquía quiteña, proteste, salga a las calles, para que por ahí uno que otro activista político caiga en la trampa, no sé si también fueron comprados, para que de alguna manera salgan con sus cartelones, pite, pite en contra de Lucio Gutiérrez, porque cómo le tumbaban al gobierno que tenía el mayor crecimiento de la economía de toda la historia del Ecuador, cómo le tumbaban al gobierno que tenía el récord de la mayor reducción anual de la pobreza. Pero de no era un toda gobierno popular. La historia no era un del gobierno Ecuador. popular, presidente. ¿Cómo se le tumbaba a un gobierno que era el tercer o cuarto país de América Latina que más inversión extranjera recibía? ¿Cómo se le tumbaba a un presidente que cuando yo salía a visitar el sur de Quito, la provincia de Los Ríos, los cantones de Guayas, Manabí, era un apoyo total porque el país crecía como nunca antes en la historia del Ecuador? Entonces había que inventarse, como dice Julian Assange, un complot ideológico internacional financiado por Chávez, con la participación de las FARC, con la participación de cubanos. Repito, esto no lo digo yo, esto se publica en el periódico Universo, se publica en el periódico El País de España, se publica en la Reforma de México, si no me equivoco. Sedatos le Venezuela. adjudicaba una popularidad de cerca del 20% durante su caída. A ver, corrección, recién publicó Sedatos y le pone a Lucio Gutiérrez el 32%, y en informe confidencial, si no me equivoco, como el 42%. Es decir, por ahí un promedio cercano al 40%. O sea, duplicaba la popularidad de Moreno, por lo menos. Por lo menos en una popularidad mucho mayor que algunos de los expresidentes que terminaron sus mandatos. Su gobierno ¿Por qué también no dio paquetazos. Ningún paquetazo. Mire, cuando yo me hago cargo de la presidencia, ustedes recordarán que el presidente Gustavo Noboa dijo: no voy a dejar la mesa servida al próximo presidente, es decir, a mí. Y efectivamente no me dejó la mesa servida. No solamente que me dejó una deuda, un hueco fiscal, un déficit fiscal, sino que no pagó 2 meses a los municipios, a las prefecturas, noviembre y diciembre.
a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, no había pagado a los trabajadores de la salud. Había cerca de 800 millones de dólares en atrasos de sueldos y salarios y asignaciones que me tocó asumir a mí. Porque cuando yo fui presidente... O sea, que nos tocó asumir a nosotros, porque no se metió usted la mano en el bolsillo y sacó 800 millones y bueno, puso, ¿no? me tocó a mí tomar decisiones, ¿no? Porque cuando conversábamos, Sí, especialmente con mis entiendo. aliados, decían, no, pues eso tiene que pagar el gobierno anterior. Pero yo les decía, miren, a mí me eligieron presidente para solucionar los problemas. Entiendo. No para estarme quejando, no para estar llorando. Y entonces ahí tomé la decisión que le llamé el pinchazo, que incrementamos los combustibles en un pequeño margen. Y le decía al pueblo, esto va a actuar como un pinchazo, como una inyección que al principio le duele a la persona que está enferma, pero enseguida se reanima, recupera la salud. Lo mismo va a pasar con la economía. Al principio un poquito nos va a doler, pero luego la economía se va a reactivar y efectivamente eso sucedió. Se estabilizó la economía como nunca antes en la historia del Ecuador. Por eso la gente dice los precios no subían, con Lucio estábamos mejor. Y es todo este ambiente. Y algo importantísimo, mi gobierno es el único de estos últimos 40 años que no tiene un ministro preso, que no tiene un ministro prófugo de la justicia. Todos los gobiernos, social cristianos, izquierda democrática, Sixto Durán, el del presidente prófugo de la justicia, el actual gobierno, han tenido y tienen ministros presos y prófugos de la justicia, así como altos funcionarios. Por eso es lo que también nosotros decimos, lo que requiere el Ecuador para que haya un cambio. Primero, es un presidente honrado, un presidente que no robe, un presidente que dé ejemplo, comenzando por su vicepresidente, que no hay que robarse la plata de los ecuatorianos, y continuando por los ministros y altos funcionarios, y para que todo el sector público actúe de manera honrada y entiendan que el poder es para servir y no para servirse, porque si no, ecuatorianos, hace un mes aproximadamente daba una conferencia, me invitaron a la Cumbre Mundial Iberoamericana de Comunicación Política que hubo aquí en Quito. Y me dieron el tema de si el Ecuador puede o no puede salir de la crisis, haciendo un análisis de todo el contexto latinoamericano. Y yo analizaba, antes del gobierno de Lucio Gutiérrez la economía prácticamente no crecía, la pobreza casi que no se reducía, y de pronto viene el gobierno de Lucio Gutiérrez y es un salto pero descomunal. La economía crece al 9%, la pobreza se reduce al 4%, el Ecuador se convierte en los países de América Latina que más inversión recibe. Le votan a Lucio Gutiérrez y otra vez la crisis. La economía no crece, la pobreza aumenta, nadie quiere invertir en el Ecuador. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que se requiere en el Ecuador un presidente que represente... Durante el gobierno de Correa la economía creció, la pobreza se redujo, lo único que no tuvo fue inversión extranjera porque era un bárbaro. No tuvo inversión extranjera. En el año 2016, les recuerdo, revisen las estadísticas, la economía decreció 4.5%. Sí, por supuesto, pero mirando el 2016, en un promedio yo le casi... reconozco la crisis del final del gobierno de Correa, pero a Correa hay que jugarlo por su gobierno. Su gobierno duró 10 años y en el promedio el crecimiento de este país fue sin comparación en la historia. Así que aquello de que este país solo crecía con Lucio Gutiérrez, tampoco, ¿no? Sí, creció, pero creció mínimo. En promedio no creo que debemos haber llegado ni siquiera a un 3%. Conmigo creció al 9%. O sea, yo tenía de petróleo $18, Correa llegó a tener 148 dólares de petróleo. Una diferencia abismal. Conmigo, no lo digo yo, no he traído los documentos, pero los pueden revisar, lo sostiene la Flaxo, se reducía la pobreza al 4% anual. Con Correa no se llegó ni al 1%, con muchísimo más dinero. Entonces, aquí, como yo decía en alguna ocasión, a los gobiernos, a los presidentes, hay que juzgarles por los resultados, por los hechos, y no lo Pero Correa sacó muchas familias de la pobreza adversarios. también, Lucio. A la familia Patiño, a la familia Correa, a la familia Mera. Sí, todas esas familias salieron de la pobreza. Sí, la década ganada es para ese grupo que estuvo en el gobierno, pero para el resto del país, pues, se perdió una bonanza económica por el alto precio del petróleo como nunca antes en la historia del país. ¿Qué le hace pensar que de verdad es una opción electoral? Mire, quiero decir, y me explico mejor, en 2005, cuando usted llega a la presidencia, perdón, en 2003, cuando usted llega a la presidencia, usted era un outsider. Comienza la campaña y sube como la espuma. Y hay un momentum político
que la gente cree que comienza en 2007, pero no comienza en 2007, comienza cuando usted llega a la presidencia, que es el hastío de la clase política tradicional ecuatoriana, el hastío por la oligarquía y por la partidocracia. Y eso permite que outsiders como usted y como luego Rafael Correa se coloquen en Carondelet, gente que venía por fuera del poder político. ¿Qué le hace pensar que en estos momentos hay un momentum político para que usted vuelva a Carondelet? A ver, primero, si es que en el 2006 la oligarquía ecuatoriana no me quitaban los derechos políticos, todo hacía prever que Lucio Gutiérrez hubiera sido nuevamente presidente del Ecuador en el 2006. No me dejaron. En el 2009 fui candidato a la presidencia de la República y todos coinciden, los analistas serios, que el pueblo votó por segunda vuelta electoral entre Lucio Gutiérrez y Rafael Correa, o al revés. Y en la segunda vuelta electoral, en todas las simulaciones, le ganaba Lucio Gutiérrez a Rafael Correa. Por eso, con fraude electoral, recordarán ustedes que hubo un escándalo en Guayaquil, se descubrió un centro clandestino de cómputo que manejaban los del Consejo Nacional Electoral, es decir, los de Correa. Con fraude impidieron que haya la segunda vuelta electoral. Entonces, el pueblo, de alguna manera, siempre ha estado identificado, yo me refiero al pueblo, la clase media hacia abajo, que somos la mayoría, ahí está más del 70%. La clase de media para arriba es del 25, el 20%, es la minoría. Entonces, es ese pueblo el que sacó la frase, con Lucio estábamos mejor, porque con Lucio la plata les alcanzaba, y de pronto con los otros gobiernos, es cierto que comenzaron a haber obras con sobreprecios, pero comenzaron a haber obras, y de alguna manera la gente comenzó a deslumbrarse, pero en la microeconomía, en el bolsillo, la plata no les alcanzaba. Ganaban más, pero la plata no les alcanzaba, porque todo también subió mucho más. Usted va a enfrentar en el 2021 a una generación de votantes que casi que ni le conocen. Así es, sí. El 35% de los votantes para el 2021, según me contaba un buen amigo estadista, tienen menos de 35 años. Estos tenían 20 añitos cuando usted estaba en el poder. Así es. Y muchos eran adolescentes y estaban mirando otras cosas en la computadora. ¿Qué le hace pensar que esta gente piensa que con Lucio estábamos mejor si lo que estaban era jugando PlayStation? Así es, David. Primero, yo tengo una gran ventaja, que ya fui presidente del Ecuador, gracias al apoyo del pueblo y con la bendición de Dios. Y cuando hayan más analistas serios, objetivos, van a reconocer lo que dicen las estadísticas, que el gobierno de Lucio es el mejor de toda la historia del Ecuador. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Entonces no me quite el sueño ser presidente del Ecuador. Es más, mis hijas me imploran que no me meta nuevamente en política. Me dicen, papá, has estado 2 veces preso, estuviste exiliado, estuviste enjuiciado, te quitaron los derechos políticos, ya basta, papá, ya hiciste lo mejor en beneficio del país. Nuestro patrimonio, que lo hicimos con mi esposa, antes de ser presidente, un pequeño patrimonio, yo soy ingeniero civil, y no es vanidad, pero soy el mejor graduado de toda la Politécnica del Ejército, no solamente de la Facultad de Ingeniería Civil. Entonces construimos un pequeño patrimonio de 8 departamentos en Quito, antes del año 2000. Los últimos 3 terminábamos justamente en el año 99 y queríamos estrenar un departamento que hicimos para nosotros. Ya no lo pude estrenar porque el 21 de enero del 2000 actué en defensa del pueblo ecuatoriano por el salvataje bancario, el feriado, y estuve preso, y entonces pues ahí se acabó esa posibilidad. Después de ser presidente ecuatoriano, mi patrimonio se reduce a la mitad, de 8 departamentos a 4 departamentos. Entonces ahí se demuestra que cuando uno realmente tiene amor por su patria, uno sacrifica no solamente a la familia como yo he sacrificado, he corrido riesgos, choques, he estado a punto de perder la vida, y también he sacrificado parte de mi patrimonio, a tal punto que mi esposa y yo también estuve de acuerdo en poner esos 4 departamentos a nombre de mis hijas. Entregamos a nuestras hijas, porque es un patrimonio que lo hicimos antes y con mucho esfuerzo. No me va a decir que vive con menos ingresos hoy que en el 99. No, sino que lo que estoy mencionando, que la actividad política le ha costado patrimonio. Cuando se la concibe como un apostolado, como un hecho patriótico, como una actividad noble, no es para enriquecerse. A diferencia, especialmente de los funcionarios del gobierno anterior, que a lo mejor tenían un pequeño departamento y hoy son magnates. Hoy tienen, pero casas de $2 millones,
se ha publicado en medios de comunicación, solo inmuebles. Algunos que antes tenían un departamentito pequeñito por ahí, y eso no es ninguna ofensa, pero esa era la realidad. Ahora pues solo inmuebles dicen que tienen más de 2 millones de dólares. Entonces, mientras esos políticos, entre comillas, que le vieron a la actividad política como una oportunidad para enriquecerse, en cambio, mire lo que hizo Lucio Gutiérrez nuevamente con hechos en el registro de la propiedad. Entonces, por eso, porque me duele la patria, es que nuevamente estoy en esta lucha, no necesariamente para ser el candidato a la presidencia. Estamos primero reestructurando a Sociedad Patriótica, haciendo una verdadera reingeniería de nuestro partido. Le fue muy mal en la última elección. Mire, en el Ecuador no se puede decir si los que ganaron realmente ganaron, y si es que ganaron con esos porcentajes, y si los que perdieron realmente perdieron. Porque lo menos confiable en el Ecuador, lamentablemente, es el Consejo Nacional Electoral. Desde que el prófugo de la justicia entró al poder, todo lo que tocó manipuló, todo lo que tocó lo convirtió en algo corrupto, y entonces uno no sabe si realmente ese es el apoyo que tenía Sociedad Patriótica. Además, el Consejo Nacional Electoral por 4 años consecutivos, siguiendo la persecución del gobierno anterior, y hoy continúa la persecución en el gobierno de Lenín Moreno, no nos han entregado el fondo partidario permanente. Hemos participado en el 2017 y en el 2019 en elecciones en inferioridad de condiciones, en desventaja frente a las tarjeta amarilla? otras. No, teníamos tarjeta amarilla, Ok. y este Consejo Nacional Electoral nos quiso eliminar. Pasamos también 7 meses en una lucha demostrándoles que ellos no pueden violar la ley. La ley nos amparaba, y finalmente a finales del mes de octubre, tenemos solo unos 2 meses de que nuevamente Sociedad Patriótica Sí, por recuperó su vigencia, y ya estamos trabajando y estamos impulsando lo que se ha llamado un frente amplio, patriótico, progresista. ¿Qué es en esa donde vaina y cómo se come? ya están ahí algunas organizaciones que les daremos el nombre oportunamente, a lo mejor en este mes, a lo mejor pues damos a conocer a los medios de comunicación con la presencia de los movimientos políticos, movimientos sociales, algunos movimientos gremiales que forman parte de este frente amplio, patriótico, progresista, amplio, porque todos los ecuatorianos honrados, honestos y que amen al país están invitados. Patriótico porque, insisto, se requiere patriotas, se requiere gente que amen a la patria, porque el que ama a la patria no le traiciona a la patria, el que ama a la patria no le roba a la patria. Y progresista porque queremos que nuevamente vuelva un gobierno de las mayorías, porque la tragedia del Ecuador ha sido que todos los presidentes han sido representantes de las élites, han sido gobiernos de las minorías que enriquecieron a las oligarquías ecuatorianas y empobrecieron a la gran masa del Ecuador. Solamente cuando hubo un gobierno como el de Lucio Gutiérrez, todos ganamos. Ganaron los pobres, se redujo la pobreza, ganó la clase media, y también obviamente ganaron los de la clase alta. ¿A quién Por eso apoyó llamamos usted progresista. presidente en 2017? Nosotros apoyamos a Guillermo Lasso. Sí, lo ¿Le digo parece totalmente. progresista Guillermo Lasso? No, pero creíamos que era la mejor opción, creíamos Es que lo que el había, dice actual usted. presidente iba a ser una continuación del gobierno anterior, y en la práctica eso significa, porque el 80% de los empleados del gobierno actual son de la época correísta, tienen ministros correístas, ahí están, y es por eso que ellos siguen actuando con doble sentido, no sé si hablar de doble moral, porque por un lado aparentemente le insultan al expresidente prófugo de la justicia, pero por debajo hacen todo lo posible por no recuperar un centavo de la plata que se robaron, hacen todo lo posible por no investigar los casos escandalosos de corrupción, como por ejemplo el robo en la refinería de Esmeraldas de más de 2.000 millones de dólares, como por ejemplo el robo en la refinería de Manabí de más de 1.500 millones de dólares, como por ejemplo el robo en la venta anticipada de petróleo, en donde pues estamos perdiendo 3, 4 dólares por cada barril de petróleo, y ya se han vendido más de 1.100 millones de barriles de petróleo. Le pregunto directamente, contéstenme directamente también. ¿Usted cree que el gobierno de Moreno es corrupto? Sí. ¿Usted cree que el totalmente. presidente de la República es corrupto? Mire, si el presidente sabe que roban y no actúa, por supuesto que sí, frontalmente. ¿Usted se considera en oposición al gobierno de Moreno? Nosotros siempre hemos estado en una oposición constructiva, diciéndole, por ejemplo, al gobierno desde cuando se hizo cargo, que si no limpiaba su gobierno de correístas,
el gobierno iba a ser un fracaso. Pero si había que limpiar el gobierno correísta, tenía que salir el presidente primerito, pues fue vicepresidente de Correa 6 años. Bueno, pero él dijo que iba a gobernar en beneficio de los ecuatorianos. ¿Y qué es lo que está haciendo? Siguió lo mismo que el expresidente. Les falta dinero porque siguen despilfarrando el dinero, porque se roban la plata, no les alcanza. Entonces hacen lo más fácil, más impuestos en contra del pueblo y más deuda que tendrán que pagar especialmente los jóvenes. ¿Qué tenemos en este momento? Iniciamos el año con un paquetazo. Vamos a tener que pagar más impuestos el pueblo, mientras condona intereses de deudas a los más ricos del país. Condonó deudas a los banqueros, condonó deudas a las grandes empresas petroleras, a las empresas de telefonía celular, que son de los más ricos del mundo. A ellos les condonó las deudas y luego quiere cobrarle al pueblo ecuatoriano. Y ya nos está cobrando, porque nos han incrementado los impuestos justamente en las llamadas telefónicas. Entonces, eso es lo que no acepta el pueblo. Eso es, por ejemplo, lo que yo no acepto. ¿Cuál fue por su eso, postura en octubre? nosotros estuvimos de acuerdo y apoyamos boletines de prensa, de manera personal, algunos militantes y simpatizantes de Sociedad Patriótica, apoyamos al movimiento indígena, al movimiento del pueblo ecuatoriano, porque estaba reclamando algo justo. Condonaron intereses a los más ricos y después querían cobrar a los más pobres, al pueblo, eliminando los subsidios a los combustibles. Mauricio Pozo, que fue su ministro de Economía y Finanzas, está de acuerdo con la refocalización del subsidio. ¿Usted no? ¿Usted no cree que se tiene que dejar de subsidiar la gasolina para la gente que puede pagarla? ¿Usted le parece justo que usted tenga gasolina subsidiada, que yo tenga gasolina subsidiada? Mire, es que este gobierno siempre hace lo más fácil. Y ese es el error, y por eso el pueblo se levanta, y el pueblo va a seguir levantándose, y está bien que se levante. Porque, ¿qué es lo que hace este gobierno? Y que han hecho otros gobiernos. Quieren siempre cobrarles a los más pobres, condonar deudas a los más ricos, intereses de deudas a los más ricos. No quieren cobrar un centavo de la plata que se robaron. Sigue el despilfarro, siguen los sobreprecios en toda la obra pública. No castigan a los ladrones. Yo y eso lo quieren cobrarle al pueblo. Entonces, esa postura lo entiende. Yo lo que quiero entender es su postura sobre la focalización del subsidio de combustible. A ver, le voy a hablar desde mi experiencia. ¿Usted cree que usted debe tener gasolina subsidiada? No, porque ¿Que yo debo tener gasolina subsidiada? No, entonces, ¿qué hacemos? Cuéntame. Se debe focalizar, pero de una manera técnica, de una manera pragmática, a los más pobres del país. Pero no se puede, como quiere el gobierno, solamente quitar el subsidio a los combustibles y seguir perdonando a los más ricos intereses y seguir cobrando a los más pobres. ¿Qué hice yo desde mi experiencia? Hablé hace un momento del pinchazo. Incrementé un pequeño porcentaje de manera técnica el precio de los combustibles, pero decreté la austeridad de ecuatorianos. No incrementamos una sola vacante de las que se producían en el país. Ya, Moreno no también decretó la austeridad. Lo que pasa es que Moreno nadie le hace caso. No la cumple, pues. No compramos ni una bicicleta, peor un vehículo. Y es por eso que con un precio del petróleo de $18, un presupuesto de un poco más de 6.000 millones de dólares, nos alcanzaba para todo, hasta para ahorrar. Yo reduje la deuda pública total, lo dice el Banco Central del Ecuador, lo dice el Fondo Monetario Internacional, el único gobierno que redujo la deuda pública total. El único gobierno, lo dicen editoriales del periódico El Comercio, entre ellos el economista Vicente Albornoz, el único gobierno que jamás le castigó con nuevos impuestos al pueblo, más bien reduje impuestos. Y también es el único gobierno, el mío, el que deja dinero ahorrado. Ningún otro gobierno ha dejado dinero ahorrado. Todos los gobiernos dejan déficit, entre ellos pues el gobierno del presidente prófugo de la justicia, que le dejó un déficit que hasta ahora no lo puede cubrir el gobierno del presidente Lenín Moreno. Entonces hay que tomar medidas complementarias. Por un lado, se puede tomar esa medida técnica para que los que podemos pagar el precio real de los combustibles paguemos, pero también tome estas otras medidas, pues cobre la deuda a los ladrones, no condone intereses a los más ricos. Entonces ahí me quedan muy pocos minutos, presidente Gutiérrez, porque tenemos una transmisión especial desde la prefectura de Pichincha con Paola Pavón. Quédense enganchados a la señal de la posta. Quiero terminar esta entrevista con cosas muy puntuales. Me ayuda con la brevedad de sus comentarios, presidente Gutiérrez.
¿Es posible otro levantamiento popular de aquí al 2021? Si es que no se toman medidas, es muy posible. Si no se toman medidas para combatir la corrupción y para dejar de gobernar en beneficio de los ricos y gobernar en beneficio del pueblo, es posible que haya otro levantamiento. ¿Le parece que Leonidas Issa y Jaime Vargas son buenos representantes del movimiento indígena? Son buenos luchadores, son buenos representantes del movimiento indígena. Ojalá no se dejen contaminar por las oligarquías que se conoce, pues que a través de intermediarios están tratando de conquistarles. Leo en sus comentarios que está buscando usted la simpatía del movimiento indígena. ¿Prevé una alianza con ellos? Ya la hicimos en el año 2002. Ya dijeron que no la volverían a hacer. Bueno, en todo caso, pues lo que yo quiero es que el Ecuador vuelva a crecer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Convirtiéndole al Ecuador en un centro financiero internacional, para que venga la banca internacional al Ecuador, para que venga todo el dinero lícito del mundo al Ecuador. Y esa inmensa masa monetaria, 100.000, 200.000 millones de dólares, hará tal presión en la banca ecuatoriana que los intereses de los préstamos bajarán a niveles internacionales. Y con esto vamos a financiar el desarrollo del país, la economía volverá a crecer al 9%, se va a financiar el desarrollo de la agroindustria, del turismo, la tecnología. Habrá salud y educación de calidad que hoy no existe. Así en memoria de lo que usted dijo, de que no tiene ministros prófugos. Carlitos Polit no fue ministro suyo. No, no fue ministro mío. En mi gobierno, Carlos Polit no tuvo absolutamente ningún problema. Él es contralor a partir del año 2007 con el gobierno del presidente prófugo de la justicia. Ese fue un pacto con el correísmo para que Carlitos Polit asumiera la Contraloría, ¿no? No un pacto. Simplemente en esa época el Congreso designaba los candidatos a la Contraloría, a la Fiscalía. Pero este era el candidato de Sociedad Patriótica. Sí, de Sociedad Patriótica, pero era responsabilidad del presidente. Podía designarle al segundo, podía designarle al tercero. Pero también quiero anunciar algo que es muy importantísimo. Para fortalecer la microeconomía, nosotros proponemos dar créditos al 0% de interés. Establecer una línea de crédito de $1.000 millones, sin otro requisito para el crédito que el proyecto productivo que presente la persona. Y se elimina la central de riesgo. ¿Para quiénes estos créditos? Para nuestros hermanos indígenas, justamente, para los afroecuatorianos. Terminemos con eso. Para los agricultores, campesinos, emprendedores, artesanos, y para pagar la deuda histórica, social y económica que tiene el Estado con el pueblo. Si que se anima, sí se lo puede hacer, porque yo ya lo hice en mi primer gobierno. Si se anima a ser candidato a la presidencia, tenemos todo un año para seguir conversando de esto. Por supuesto. Gutiérrez, muchas gracias, presidente de la República. Gracias por estar aquí, gracias a ustedes por acompañarnos. No hay conclusión esta mañana, nos conectamos enseguida con la transmisión de Doña Pavón, que estará como el pavo, libre como el pavo. Ahí nos vemos.